Muy buenas tardes, amigos. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astl.tv a las 13 horas. Como ustedes han visto, pues el proceso electoral se ha puesto muy calientito, muy candente, y pues ya hemos tratado diversos programas al respecto. En el último programa hicimos referencia de cómo Ricardo Anaya había sido el candidato que más había crecido en el proceso de precampaña. Y bueno, pues eso ya anticipaba una serie de acontecimientos que pues en este de intercampaña se están produciendo. Justamente para analizar este periodo de intercampaña y pues tratar justamente uno de los actores centrales del proceso, que es el Frente, que siempre se me olvida el nombre, es Por México al Frente. Por México al Frente, pues tenemos, y nos da mucho gusto que esté con nosotros, José Irán Moreno, que como ustedes saben, pues sigue siendo secretario de Relaciones Exteriores del PRD, que ya ha estado con nosotros, y pues es un privilegio tenerlo aquí para que él, que está más metido en el proceso, pues nos diga realmente, pues nos hable más sobre la oferta política de esta alianza electoral y sobre sus posibilidades de victoria, sobre todo ahora que Ricardo Anaya ha estado aquí en el ojo del huracán. José Irán, qué gusto que estés con nosotros. Gracias Enrique, y gracias al público que nos sigue en esta transmisión. Pues efectivamente, como bien tú lo dices, el proceso electoral está candente. En este periodo de intercampañas parece que hay una clara intención de querer bajar al candidato de la coalición Por México al Frente. Están utilizando a la Procuraduría General de la República como un instrumento electoral de querer bajar al candidato. Y por el otro lado también tenemos una actitud que pareciera ser muy clara de una negociación entre el presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador para no dejar pasar a Ricardo Anaya. Pues eso parece muy escandaloso, ¿no? O sea, pues pareciera ser muy escandaloso, pero es todo una bomba ese anuncio, ¿no? no, Si bueno, realmente así fuera. Mira, yo creo que hay un sector del PRI que ve en la amnistía y en el perdón y en el amor y paz de López Obrador la posibilidad de irse a refugiar ahí. Yo creo que ya hay algunos que el propio López Obrador está metiendo, como Napito, como el sobrino de El Baester Gordillo, y otros que está queriendo jalar en búsqueda de tener un voto mayoritario de la sociedad. Pero yo creo que ni esa negociación va a servir para que nuestro candidato Por México al Frente pueda ganar la presidencia de la República. Bueno, ¿qué te parece si antes de entrar ya en materia, que verdad esa es la carnita rica, digamos, del programa, ¿qué te parece si hablamos un poco de la alianza electoral, ¿no? Ahí tenemos una primera lámina que siempre se nos olvidan los nombres, ¿verdad? Ya a estas alturas ya el alemán ya nos llega. Entonces, mira, ahí me gustaría que platicáramos porque pareciera que el frente es nada más Ricardo Anaya, ¿no? Creo que hay elecciones en otros estados y yo creo que hay posibilidades, ¿no? De que esta alianza pueda tener triunfos en gubernaturas importantes. Me gustaría que un poco habláramos de este panorama y luego también entre el gran público tampoco queda muy claro, o sea, más allá de esta alianza político-electoral, cuáles son las propuestas del frente, ¿no? Como que sería bueno que si el frente quiere seguir creciendo, que el gran público supiera qué están proponiendo a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, Enrique. Yo creo que tú comenzaría diciendo que hoy estamos disputando más de 1,300, 1,400 puestos de elección popular en todo el país. Creo que son 3,000 y pico, ¿eh? 3,000, ¿no? Son 3,000, más de 3,000. Más de 3,000. Sí, porque incluyen las alcaldías, los síndicos, los regidores. Sí. Incluso ahora en las alcaldías, ¿cómo se llaman? Los concejales. Los concejales. Sí, incluyendo toda esa masa y los congresos locales. Y las gubernaturas, federal, la presidencia. Son más de 3,000 cargos. Bueno, en estos cargos que se están poniendo a disputa el 1 de julio en las elecciones, no solamente son presidenciales, como bien tú lo dices, también tenemos 9 gubernaturas
o nuevos cambios de gobierno, incluyendo la Ciudad de México, donde también el esfuerzo que estamos haciendo en el frente PRD, PAN, MC, implica también ir juntos en estos estados del país. Vamos a renovar la gubernatura o la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, vamos a renovar la gubernatura del estado de Puebla, del estado de Tabasco, del estado de Chiapas, Veracruz, el estado de Veracruz. También vamos a renovar la gubernatura del estado de Jalisco, ¿no? O sea, son 9 estados en general donde vamos... Guanajuato, donde vamos los partidos PRD, PAN, MC en coalición. En la mayoría de ellos estamos impulsando candidatos a la gubernatura, en algunos casos estamos impulsando candidaturas a presidencias municipales y a diputados locales. No se pueden hacer coaliciones totales en todo el país o en algunos estados de acuerdo a la legislación. Morelos también se nos Morelos también está en juego. Entonces estamos buscando ir en el mayor número de candidaturas de gobernador, de diputados locales y presidentes municipales enfrente. Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Y yo creo que esa es la parte sustancial de nuestra propuesta y yo creo que también es la parte en la que un sector de la sociedad está volteándonos a ver. En primerísimo lugar, lo que vamos a impulsar al día siguiente del triunfo electoral es que los secretarios de Estado, el que va a la Secretaría de Hacienda, a Relaciones Exteriores, a Desarrollo Social, a la Secretaría de Economía, van a ser ciudadanos en un porcentaje del 20% y el resto se va a dividir entre el PAN, el PRD y MC. O sea, es como la figura de gobierno de coalición. Eso es lo que nosotros llamaríamos un gabinete de coalición o un gobierno de coalición. En el momento en el que se instale el Congreso, estos funcionarios van a ser puestos a consideración del propio Congreso para que los avale o para que los rechace. ¿Esto qué significa? Que no van a depender del Ejecutivo Federal única y exclusivamente, sino que van a tener que rendir cuentas al Legislativo. Pero para llegar a esa propuesta no se requiere una ley previa. Se requiere una ley previa, pero en el ámbito de que vamos a llegar con un nuevo gobierno... O sea, propondrían la ley para hacer eso. Nosotros pondríamos a consideración en una primera instancia los nombramientos de los secretarios para que el Congreso los conozca y los ratifique, independientemente de que no haya una ley. Posteriormente vamos a plantearnos un conjunto de reformas constitucionales que va a permitir que en los primeros 6 meses del gobierno que empecemos a generar lo que nosotros llamamos un cambio de régimen político. O sea, en este periodo legislativo ya se ve muy difícil que se aprueben leyes al respecto. En este periodo legislativo ya es muy difícil que se aprueben leyes de cualquier tipo. Porque, digamos, esa propuesta de alguna manera va a depender que el frente tenga un porcentaje importante en el Congreso, ¿no? Porque... De eso se trata también, eso es la otra parte que quiero comentarte. El proyecto de México al Frente no es, o por México al Frente, no es Ricardo Anaya solamente. Son los 200 candidatos a diputados federales, ¿sí? Son los 16 candidatos a senadores de la República, de mayoría. Es todo un conjunto de candidatos a diputados locales y ayuntamientos. O sea, Ricardo Anaya es nuestra cabeza porque va a la presidencia de la República, pero vamos a acompañarlo las y los candidatos que van a los puestos de elección popular. ¿Esto qué significa? Que la campaña no es solamente Ricardo Anaya, sino la campaña es y está en función de lo que nosotros veamos en nuestros distritos. En nuestros distritos electorales locales y federales, nosotros tendríamos que ir a buscar la opción del frente
y de los partidos que acompañan al frente para que tengamos un número importante de diputados y de senadores en el Congreso que nos permita también impulsar las reformas que queremos llevar a cabo después del triunfo electoral. Digamos que esta propuesta de gobierno de coalición formaría parte de lo que han señalado como cambio de régimen. Es parte Es de lo una que parte. es una parte de lo que llamamos cambio de régimen. Pero digamos, para el gran público, digamos, esta idea como que es medio abstracta, ¿no? O sea, Bajémosla un poco más entonces. porque digamos, la gente pues más bien ve el ámbito político como una carga para la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos, la idea del gobierno de coalición pues me parece buena, pero como que responde a un público más enterado, más intelectual, ¿no? Como que para la gente, para el ciudadano de pie, como que no le dice mucho, ¿no? Bueno, es efectivamente Como hablar del parlamentarismo, todas esas ideas, ¿verdad? De quitarle atribuciones al presidente, suenan bien para un público más enterado, ¿no? desde luego, y yo creo que la gente que nos ve es un público enterado, ¿no? Y creo que también la gente que nos ve tiene muchas dudas y tiene que expresar esas dudas de alguna forma. Y yo considero que es el momento de que las y los ciudadanos pregunten a los políticos y nos pregunten a los políticos del frente qué rumbo queremos darle al país. ¿De qué sirve cambiar el régimen político o de qué sirve decirle hoy al ciudadano que vote por el frente como la opción de gobierno presidencial, pero también como una opción legislativa? Para nosotros es muy importante decirle al ciudadano que el candidato o candidata a diputado local y federal hoy que va a estar en contacto con él, debe de acercarse, debe de participar. Hoy no nos podemos dar el permiso de no querer participar o no querer votar. Si los ciudadanos de verdad quieren un cambio, deben de empezar a participar. Y desde ahí nuestra propuesta tiene un sesgo más ciudadano a diferencia de otros partidos, porque nuestra intención es que la ciudadanía participe, no solamente ejerciendo el voto, sino también en las definiciones del gobierno local que va a tener de manera inmediata, ya sea en el municipio, en los estados o en el caso de la Ciudad de México en nuestras jefaturas delegacionales o nuevas alcaldías. Viene todo un proceso de cambio en la forma de hacer política. Ya no va a ser el ven, vota hoy y te veo en 3 años, sino ahora ven, vota y vamos a trabajar de manera conjunta. Ese es en parte uno de los objetivos que tenemos en el frente, porque no aspiramos solamente a ganar el gobierno municipal o una alcaldía o la del estado o la de la presidencia de la república, no más por ganar, sino para mantener lo que significa un buen gobierno. ¿Y qué significa un buen gobierno? Que la ciudadanía participe, que los presupuestos que se definen en términos de las actividades del municipio, de la alcaldía o de la presidencia o del estado, estén también observados por los ciudadanos. Vamos a cambiar el modelo económico para que ya no sigamos dependiendo de las exportaciones, del turismo o del petróleo. A ver, ya ahí pasamos ya a la cuestión económica. Pues digamos, antes de pasar a otros ámbitos, por ejemplo, en esta cuestión política, creo que es importante que el frente se presente como una opción democrática, ¿no? Tú estás señalando la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y justamente decir cómo las otras opciones pueden ser autoritarias, ¿no? De cómo esta idea del Mesías que va a resolver todo, pues es una idea muy peligrosa, ¿no? Porque dejas en manos de una persona los asuntos de un país. En cambio, yo creo que el Frente debe plantear una opción en la que cada vez haya más participación ciudadana
Y yo creo que ese es un punto, ¿no? Que el Frente debe trabajar con cosas muy puntuales, ¿no? Que la gente identifique rápidamente lo que propone el Frente, ¿no? Pues en eso estamos trabajando y en parte de lo que yo te comenté en mi intervención anterior es esto, de que la ciudadanía participe. Esto significa mayor democratización, un compromiso más fuerte con la ciudadanía, pero también es un compromiso más fuerte para que las instituciones funcionen bien y sin corrupción. Sí, hay que ver y sin cómo tráfico de lograr influencias. que la sociedad civil participe más dentro del Estado, ¿no? Así es. Porque, digamos, el Estado tiene una serie de órganos y normalmente pues están muy restringidos a la participación ciudadana, ¿no? No, desde luego. Entonces yo creo que ahí hay una beta importante. Pero el ámbito político tiene más aristas. Entonces hay un aspecto que a la ciudadanía le molesta y que fíjate, yo no veo que ninguna de las opciones que están actualmente en competición le estén considerando, que tiene que ver con el costo de la política. El costo de la política quiere decir que para el ciudadano común los políticos ya son una carga muy grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Frente tiene que trabajar una beta. Y yo creo que ahorita ya vamos a tener que hacer un corte, porque estoy viendo aquí la señal. No sé cómo andamos. Sí, ya tenemos que irnos al corte. Bueno, vamos al corte y ahorita vemos esto, ¿no? Amigos, regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos de regreso aquí, amigos, en Contrapunto TV. Estamos analizando las propuestas del Frente, que, como le comentaba aquí en el corte a José Irán, que es importante fortalecer el aspecto democrático de la participación ciudadana, pero digamos, hay mucha gente, desafortunadamente, que hay mucha apatía, ¿no? En México hay una tradición de que la gente está esperando que los políticos le resuelvan a la gente su vida. Y bueno, pues es una cuestión de cultura, es un proceso histórico largo. México está naciendo a la democracia, ¿no? O sea, en términos históricos estamos en un huevo, ¿no? Estamos a 28 años, Exacto, 29 pues años. en términos históricos estamos saliendo del huevo. Entonces, es un proceso largo, es un aprendizaje. Y le comentaba que es necesario trabajar otro tipo de propuestas que lejos de ser populistas, creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, le comentaba sobre la reducción de los plurinominales. Como ustedes saben, esta modalidad en México surgió en épocas de un sistema hegemónico, que era necesario fortalecer a las minorías, la pluralidad, y pues tuvo su razón de ser. Pero a menos que no estés de acuerdo, Pepe, yo creo que sería una buena propuesta, ¿no? Sin duda, yo creo que de eso se trata el Frente también, de que no solamente las propuestas que ya estamos planteando y que además están a discusión y a valoración de la sociedad estén siendo cuestionadas o incluso, como la que tú hoy propones, sean valoradas en el Frente. A diferencia de otros partidos en los que consideran que ya lo que plantean es lo que van a hacer, nosotros estamos en la lógica de que nuestro planteamiento sea, alimentado por otras más propuestas que vengan de la ciudadanía. Y es que fíjate, ¿para qué se está prestando? Para que ingresen a la política gente como Gómez Urrutia, ¿no? Alguien que ha sido señalado por los propios trabajadores como alguien que ha quebrantado al sindicato, alguien que nunca fue minero y que se apropió de los recursos y se fue prófugo de la justicia a Canadá y luego desde Canadá estuvo cabildeando contra México. O sea, realmente una gente nefasta en muchos sentidos. Y ahora resulta que quieren que sea senador plurinominal. O sea, desgraciadamente una idea que nació con buena intención se ha ido pervirtiendo. Y yo creo que es necesario una propuesta que acote el Congreso para que los recursos que queden se apliquen al gasto social, por ejemplo. Mira, sobre el caso de Gómez Urrutia, a mí me parece que tú tienes mucha razón en que se está mal utilizando, pero además se puede interpretar que con una posición plurinominal y él llegando al Congreso ya es intocable. O sea, se está utilizando hoy esto de lo plurinominal para generar impunidad y no para generar representación de las minorías. Y yo creo que sí deberíamos considerar, valorar esta propuesta que tú haces y ponerla a discusión de los miembros del Frente. Sin duda, no puede ser los espacios plurinominales espacios para generar impunidad de funcionarios o de exfuncionarios, de dirigentes políticos, de gobernadores, ¿no? Y lo digo también pensando en que Miguel Ángel Mancera ocupa un espacio de senador plurinominal, porque se puede interpretar que el jefe de gobierno está buscando esta posición para que, en caso de que llegara un gobierno diferente al del PRD en la Ciudad de México, no lo persiguieran y tuviera fuero. Eso es una cosa muy nefasta que desde mi punto de vista sí debemos considerar y valorar correctamente en el Frente. Muy bien. Ahora, hay otros temas que sería bueno comentar, que son muy candentes, por ejemplo, contra la corrupción y la impunidad del Frente que está proponiendo. Mira, en primer lugar, lo que está proponiendo el Frente es que los funcionarios de Estado
sean ratificados por el Congreso y que no sean solo dependientes del Ejecutivo Federal. ¿Para qué? Para que rindan cuentas, para que informen al Congreso y para que también puedan ser destituidos por parte del Congreso, de manera concreta. Y no solamente el funcionario de primer nivel, sino también los subsecretarios, ¿no? Que no le rindan cuentas solamente al jefe del Ejecutivo, sino que le rindan cuentas al Congreso. Otro tema que también estamos planteando es que todos los funcionarios, aunque ya se practica hoy de manera forzada, tiene que ser de manera obligatoria en el próximo gobierno la presentación del 3 de 3. Sin duda eso va a ser muy significativo y que esté siempre a la vista de las y los ciudadanos. También se está planteando... La 3 de 3 completa, el ¿no? 3 de 3 completa. Creo que ahora nomás hay 2 obligatorias, ¿no? Así es. Creo que la patrimonial no es obligatoria. No es obligatoria. Pues la intención es que sea obligatoria el 3 de 3. También que todos los recursos que se empleen por parte del Estado para cualquier obra o para cualquier programa estén claramente reflejados y que el ciudadano los pueda observar a dónde se van y en qué se utilizan. Fíjate, eso es importante, porque yo estaba pensando en que justamente tenemos que evitar que tú elijas a un gobernante y resulta que a los 3, 4, 5, X años, resulta que es un raterazo, ¿no? Entonces, como que por arte de magia, como si nadie hubiera sabido, ¿no? De repente, pues ya hizo un quebranto multimillonario, ¿no? Pues hablamos de Javier Duarte y entre otros. Y es infinita la Borges y otros. Es infinita la lista, ¿no? Y ya se ve que la fiscalización que hace la auditoría, pues como que es muy burocrática, ¿no? Y además aparece un año después. Exacto, y a destiempo. Y a destiempo. Entonces yo creo que una propuesta, y cruzando con lo otro que comentabas al principio de participación ciudadana, yo creo que una propuesta que yo creo que el Frente debe valorar también, es que esa participación ciudadana se incorpore a una fiscalización en tiempo real, como, haz de cuenta, como crear una agencia de fiscalización, donde participen, pues obviamente, el gobierno, los ciudadanos, no sé, la sociedad civil, donde se dé en tiempo real esa fiscalización. No, sin duda, es parte de nuestras propuestas. O sea, cuando yo digo que el ciudadano tiene que participar desde su condición de distrito municipal, delegacional, estatal o presidencial, es que también tienen que participar en la fiscalización ciudadana de los recursos públicos. Totalmente, ¿no? totalmente. Que sea una propuesta así del frente, muy concreta, ¿no? Y trabajarla para que, imagínate, yo quiero pensar en un debate y que en el debate ya se traigan ya ideas más trabajadas, ¿no? Claro, incluso que además no esté solamente ciudadanizada, sino que esté abierta al público, que cualquier ciudadano interesado en conocer en qué se invierte el dinero de sus impuestos tenga claridad al apretar una tecla y ver que sus recursos están yendo a muy cada bueno, lado. porque esa es otra idea, ¿no? La transparencia. La transparencia. ¿No? Si hay algo que hace que el ciudadano abomine de la política es la falta de transparencia, ¿no? Entonces, cuando tú haces alguna solicitud de transparencia, pues sí te responden, pero pues es una respuesta muy parcial y tiende a burocratizar, ¿no? En general es difícil que la ciudadanía se meta en todo ese mecanismo, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, pues no hay que evitar todo eso, hay que transparentar, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está el manejo de los recursos. En los órganos del Estado, en la Cámara de Diputados, hay mucha opacidad, de que no se sabe cómo las comisiones manejan los dineros, ¿no? El comité de administración realmente es opaco, se suelen dar negociaciones a los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la transparentar, o sea, fiscalización y hacer transparente el manejo de los recursos, serían propuestas que quedarían muy bien, y sobre todo, fíjate, son propuestas institucionales. Claro. Porque el frente debe hacer, y de eso se debe de distinguir de las otras, por ejemplo, de Morena, que dice, no, pues nosotros sí vamos a hacer el cambio. Sino es que son cambios muy caudillescos, personalistas, ¿no? O que diga, si yo no soy corrupto, nadie más va a ser corrupto, eso también es
Claro. cosa poco seria. No, a y mí me hace responsable. muy sospechoso, ¿no? Bastante sospechoso. Muy sospechoso de que nomás por arte de magia, nomás porque yo digo, va a haber honestidad, vamos a hacer un congreso, ¿no? Un congreso moral y por decreto todos vamos a ser honestos, no, pues para nada, Para ¿no? nada. En cambio, el frente debe decir, no, esto es un cambio responsable, Eso es lo que estamos ¿no? diciendo, Enrique. Cambio responsable. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que estamos proponiendo. Eso es lo que hoy estamos ofreciendo a la ciudadanía. Es un cambio responsable, un cambio con estabilidad política y un cambio democrático y de apertura social. Aquí el reto es saber cómo hacerlo masticable, ¿no? Seguro, y yo creo que en esa parte, ahorita en el proceso de intercampañas estamos elaborando de lo que generamos de debates entre los sectores sociales, estamos acotando lo que hoy le vamos a ofrecer a la ciudadanía, porque hoy más que nunca tenemos la posibilidad histórica de ganar el gobierno. La izquierda democrática, hoy junto con Ricardo Anaya, un sector liberal de Acción Nacional, un sector democrático, no conservador, no yunquista, porque los yunquistas se fueron con Margarita Zavala, porque los conservadores del PRD se fueron con Andrés Manuel. Hoy la izquierda democrática y los liberales democráticos del PAN tenemos la posibilidad histórica de llegar al gobierno y hacer transformaciones políticas importantes de beneficio de la sociedad. Luego, en términos económicos, tú ahorita hablaste como lo del modelo económico. Ahí, ¿qué propuesta hay? Porque ese es un tema así todavía más delicado, ¿no? No Sí. es tan sencillo meterse, Mira, ¿no? nosotros nos estábamos planteando la renta única universal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que desde que naces hasta que mueres tienes asegurado un ingreso. Nos han criticado porque dicen, ¿cómo le vas a dar a 100 millones de mexicanos que hoy convivimos en este gran país, 120 una o cantidad, más, 120, contando con los que están en Estados Unidos? Parece muy populista el asunto, Pareciera ¿no? ser muy populista, pero en realidad si tú haces un cálculo de todos los programas sociales que hoy el gobierno federal tiene, desde Progresa, Procampo, madres solteras, adultos mayores, todos esos si los juntas en un solo programa, que no sea clientelar, sino sea de derecho universal, tú vas a poder proporcionar un ingreso básico al ciudadano que le va a permitir por lo menos vivir, comer lo suficiente como para poder trasladarse o moverse y buscar un trabajo. Desde ahí es una propuesta diferente a los programas sociales clientelares. Sí parece complicada porque se han hecho cuentas y sí se ve que pues sí se cuestiona su viabilidad, ¿no? Porque ¿cuánto le podrías dar a todos los 120 millones? ¿Qué cantidad le podrías dar que le permita lo que tú estás diciendo? O sea, es que tenemos que entender una cosa, Enrique, tenemos que entender una cosa. Tú cuando naces, no naces de 40, ni naces de 50 años. Naces de meses y entonces esto es un proceso. Tendremos que irla implementando por sectores. Muy gradual y muy exactamente, sectorial. No es al día siguiente, sino es parte de un proceso. Eso suena más interesante porque pareciera, ¿no?, que a todos les vas a dar lo mismo, ¿no? No. Como tú dices, o sea, la idea así como se ha planteado en otros países, ¿no?, pareciera que todos van a recibir la misma cantidad desde que nacen, ¿no? No. Entonces, suena interesante si se va matizando. Va aquí la matizando y es parte del trabajo que estamos haciendo. Exacto. Para que entremos a la campaña con una propuesta más masticable, como tú lo dices, a la sociedad, ¿no? Sí, porque, pues mira, yo he sido partidario de propuestas con más... Esa suena interesante porque es, pues, digamos, muy avanzada ya en su aplicación, ¿no? Yo he sido partidario de aplicaciones más sectoriales que me gustaría luego comentar. Ojalá no nos va a dar tiempo ahora porque ya quisiera entrar más a la coyuntura, ¿no? Entonces, bueno, esa propuesta, digamos, en términos económicos, implicaría un cambio en el sentido del modelo. Así es. ¿Qué cambio implicaría? Implicaría que si ya dejáramos de depender de las exportaciones del petróleo y del turismo para generar un mercado interno fuerte, donde las y los ciudadanos tengan no solamente la posibilidad
de comprar, sino que también tengan un salario decoroso que permita detonar la economía nacional antes que estar pensando en las exportaciones, en las manufacturas o que nos lleguen recursos de fuera vía el petróleo o vía Pero no turismo. sería malo que haya exportaciones y turismo. No, no significa que no lo tengamos, significa que no vamos a depender única y exclusivamente de esa parte. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV. Ahí tenemos unas encuestas que sería bueno ver antes de que se nos ha ido comiendo el tiempo. Mira, esta es una encuesta del Financiero que pone a Ricardo Anaya 11 puntos de López Obrador. Hay distintas encuestas, pero pues más o menos se tiene, no sé cómo veas tú los números, pero más o menos pues López Obrador tiene más o menos un dígito de ventaja. No sé tú cómo ves esto. ¿O tú ves que ya se ha acotado la distancia? Yo no veo en esta encuesta que presenta el Financiero una realidad que está sucediendo y que en esa realidad que nos está mostrando el Financiero no se explica tampoco por qué el gobierno federal hoy está arremetiendo duramente contra Ricardo Anaya. Si hubiera 10 puntos, como dice esa encuesta,
pues ¿qué temor tendrían? Deberían de dirigírselo a López Obrador, ¿no? Se supone que el gobierno federal y Enrique Peña Nieto deberían de estar apostando a que su candidato creciera y que Andrés Manuel López Obrador bajara. Bueno, Pero se supone que la estrategia es de polarizar y plantear la idea entre o López Obrador o MIT, ¿no? Pareciera que esa es la estrategia. Pero es una mala Entonces, estrategia. para eso es necesario bajar a Ricardo Anaya, que efectivamente, como se vio, pues fue el que más creció en este periodo de pre-campaña, ¿no? Las encuestas que tenemos en el frente nos dan 6 puntos de diferencia con respecto a López Obrador. Eso para López Obrador, pero también para el PRI es un riesgo, porque si alguien puede asegurar impunidad y alguien puede asegurar amnistía a los priistas que pudieran perder la presidencia de la República es López Obrador. Nosotros no estaríamos en una lógica como la que Andrés está planteando, ¿no? De amnistía, de perdón, de amor y paz. Sí, porque llama la atención que él dice, yo voy a acabar con la corrupción. ¿Y cómo la va a acabar? ¿No? Si usted ya está perdonando a todos, entonces, ¿cómo se va a acabar la corrupción? Exactamente. Y hoy estas encuestas del Financiero y algunas otras que han estado apareciendo donde nos dan 10 puntos. Bueno, casi todas están en segundo lugar. Estamos en segundo Creo lugar. que solamente en alguna en Facebook se aparecen en tercero. Sí, pero en realidad aquí el que debe de preocuparse es Smith y su equipo de campaña. Esta foto que salió hace un par de días donde tiene alrededor de 30 colaboradores para la campaña, de verdad es un club de amigos donde el que más luce ahí no es Smith, sino Luis Videgaray. Es el único que si ustedes lo revisan no trae corbata, es el que está a un lado de Smith y mucho más arriba que él. Entonces, ¿qué está pensando el PRI? ¿Sacar a Smith, llevarlo o el verdadero candidato es Luis Videgaray? ¿Cuál es el mensaje? Pues de que van a perder. Y además, ese mismo mensaje ya se lo dio el ejército mexicano. Ya se lo dio el ejército mexicano al poner de cabeza el lábaro patrio. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo se interpreta? Mira, ¿Fue un error o cuál fue? Yo creo que fue un mensaje del ejército al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y al jefe supremo del PRI. Para mí, lo que pasó el Día de la Bandera no es un error, porque los 365 días del año en Campo Marte se iza la bandera a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde la bajan. O sea, no puede ser un error en un día tan importante y tan simbólico para el ejército mexicano y para el Estado mexicano. Y es un mensaje de que, señor presidente, no esté usted negociando la patria para beneficio o para la impunidad de usted y de los suyos. El ejército no lo va a acompañar en eso. Esa es nuestra interpretación. Y de ahí se desprende nuestra hipótesis de que el presidente de la República está traicionando a Mid y un sector del PRI está negociando con López Obrador. Y eso nos parece muy grave, porque pareciera ser que ahora el peligro para México es que llegue la izquierda responsable, los liberales responsables, que estamos dispuestos a cambiar el país y que se prefiere el atraso, se refiere la antidemocracia y el autoritarismo para mantener los privilegios de un sector político que hoy ya va de salida. Entonces, ¿tú crees que el verdadero enemigo del gobierno no es López Obrador, sino Anaya? Yo creo y estoy convencido de que eso nos ha demostrado en los últimos 4 o 5 días, porque si tú revisas los medios de circulación nacional en los últimos 3 o 4 días, las principales televisoras están hoy diciendo que Anaya tiene lavado de dinero, que Anaya trae estos temas, cuando estos temas ya se habían discutido hace 6 o 7 meses y hoy los vuelven a sacar a la luz. Oye, pero entonces en un escenario de polarización que, digamos, se diera entre López Obrador y Anaya, ¿crees que el voto útil, el PRI daría la línea para que apoyaran a López Obrador y no a Anaya? Yo creo que no es el voto útil.
Es el voto corporativo del PRI que daría la instrucción para que votaran con López Obrador. El voto útil debería el ciudadano pensar en dárnoslos a nosotros, al frente, porque a diferencia de ellos, nosotros sí traemos una propuesta mucho más Entonces, clara. fíjate, en el supuesto de ese escenario, con mayor razón, el frente quizás no se deba de meter ya tanto en el forcejeo electoral con el gobierno, sino más bien el mensaje es con la ciudadanía de que si realmente quieren votar por un cambio, ¿por qué deben ser ustedes y no López Obrador? Totalmente de acuerdo Para contigo. para que a final de cuentas el voto útil, cuando ya los indecisos, los switchers, todos aquellos que deciden su voto hasta el final, digan, no, pues yo me voy por esto y no me voy por el otro, ¿no? Yo creo que la polarización va a ser entre el frente y los conservadores de Morena. Y yo estoy convencido que la ciudadanía una vez más va a dejar a Andrés Manuel con las ganas y nos va a permitir a este Frente por México gobernar el país. Deben de aprovechar que López Obrador ha abierto muchos, ahora sí que muchos frentes de ataque, ¿no? Con todos estos candidatos que está incorporando. No hay que perder de vista esa alianza que ha hecho con los evangélicos, ¿no? No, O sea, fíjate, esa alianza con los evangélicos es peligrosa. totalmente. ¿No? Esta constitución moral es peligrosa. Esta idea de que porque yo no voy a corromperme, yo no voy a ser corrupto, los demás no lo van a hacer. O sea, toda esta idea de que él solo puede resolver los problemas del país, de verdad es Porque hay que triste, decirle a ¿no? la gente que se va a elegir a un presidente, no a un ayatollah, ¿no? Así es, así es. O sea, hasta el Estado laico puede estar en riesgo, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que creo las y los mexicanos no deberíamos de permitir, porque está en riesgo nuestra democracia y como Estado-nación también estamos en riesgo. Muy bien, amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Como ven, pues ya hemos seguido analizando el proceso electoral. Viene un impasse que realmente no es impasse. Creo que ahora el proceso intercampañas está más intenso que el De de las precampañas. precampañas. Entonces ya se imaginarán cuando vengan las campañas cómo se va a poner el asunto. Esperemos que todo sirva a un caos institucional y esperemos que no vaya a haber más violencia, que todo siga un curso relativamente normal, porque también hemos de decir que ha habido asesinatos de precandidatos. Muy lamentable. Y eso es muy preocupante también para el país. Amigos, pues los invitamos para que la próxima semana festejen con nosotros. La televisora cumple 5 años y pues toda la semana vamos a estar de fiesta. Los invitamos a que estén con nosotros y que brinden con nosotros los 5 años que tiene AZTL transmitiendo por internet. Hasta la próxima y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen día.